González, jurista y constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Pues muy bien, aquí más que listos y pendientes para analizar esta nota. Ayer la Suprema Corte de Justicia determina ordena al Instituto Nacional Electoral que organice la consulta de revocación de mandato del presidente de la República. Perdón que me vaya directamente con la pregunta, pero es lo que la gente quiere saber. ¿Esto significa que ya es sí o sí que la consulta va? Sí, Toño, la verdad es que la Suprema Corte únicamente le está diciendo al INE que haga su trabajo. Y es muy importante, Toño, que la Suprema Corte establece que el presupuesto que se le ha asignado es suficiente, 1.500 millones. Yo creo que es muy razonable que con esa cantidad el INE pues pueda comenzar los preparativos de la revocación de mandato. Y como dice el presidente, más allá del resultado, si se va o se queda, el precedente constitucional es muy relevante porque le da la oportunidad a la gente que pueda expresar su opinión sobre un poder ejecutivo que está gobernando bien o que está gobernando mal. O sea, más allá del resultado que pueda tener la revocación de mandato, yo creo que lo importante es que se fortalece un mecanismo único que además no existía en el sistema constitucional, nunca ha existido una revocación, nunca le han preguntado a la gente si quiere continuar o no siendo gobernada por un gobernador, en este caso por un presidente de la República, y ese es el precedente constitucional que tiene que marcar una nueva ruta de la participación política en México. Entonces, la Suprema Corte le dice al INE, tú no puedes suspender los derechos políticos electorales, no están a tu disposición, tú no eres el dueño, tú no tienes el monopolio de los derechos políticos electorales. Por lo tanto, con el presupuesto que tienes, con esto es suficiente para que lleves a cabo la revocación de mandato. Y mucha gente ha expresado, Toño, sus ganas de participar y además que lo harían voluntariamente. O sea que el INE no tiene que ir a buscar a nadie, no tiene que gastar dinero en organizar capacitaciones, porque es un procedimiento además muy simple. Es si el presidente se va o se queda, no tiene que capacitar más allá de lo que de las personas, de los funcionarios que ya tiene el INE. Entonces, yo creo que la Suprema Corte es muy congruente con lo que dice el artículo 41 de la Constitución y también con esa necesidad que tiene el pueblo de participar en las decisiones políticas fundamentales, Toño, como esta. Doctor, y con esto le pido a mi compañero don David el Grande que nos grabe. Doctor Isaac de Paz, el presidente López Obrador fue claro esta mañana que todavía existe un proceso. Eso lo informábamos desde muy temprano. Y esto es algo que tal vez el público de Sin Censura no entienda a totalidad. Yo no lo entiendo a totalidad, ¿no? En efecto, usted nos plantea cómo es que la Suprema Corte lo único que está haciendo es decirle al INE que haga su trabajo. Sin embargo, esto sucede después de una impugnación, después de una controversia constitucional en la que dos ministras son las que determinan que el INE tiene que hacer su trabajo. El presidente López Obrador esta mañana hablaba de todavía un proceso. ¿Se viene todavía un proceso en la Suprema Corte de Justicia para satisfacer este postulado de exigirle al INE que haga la consulta para la revocación de mandato? Sí, mira, Toño, la controversia es un procedimiento constitucional en el que un órgano, en este caso la Cámara de Diputados, se queja ante la Corte sobre otro órgano constitucional, en este caso el INE, y lo que dijo el INE en ese acuerdo en el que determina posponer o suspender la revocación es contrario a todas las reglas constitucionales sobre la democracia participativa. Entonces, esta suspensión de este acuerdo del INE, en donde impulsa a la Suprema Corte el procedimiento de revocación, ya es un primer round que ya ganó la Cámara de Diputados, y yo creo que la Suprema Corte va a decidir en ese sentido. Es decir, la Suprema Corte incluso ya le dijo con qué presupuesto cuenta el INE, por lo tanto ya anunció la Suprema Corte, digamos, una decisión preliminar en la que señala que la revocación tiene que ir para adelante. Entonces, más allá de lo que pueda tardar esta revocación, este procedimiento, perdón, que será como de un mes y medio, ya la Corte, en este primer round, digamos, ya le dijo al INE que tiene que hacerlo, o sí o sí. Entonces,
yo creo que la decisión de fondo va a ser igual que esta, que el INE cuenta con suficiente presupuesto, que es obligación constitucional y que no puede suspender los derechos político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Entonces, yo creo que se va a resolver en ese sentido. Le pido otra vez a don David que nos grabe para esto, doctor, porque hay otra pregunta que tal vez le preocupa al público de Sin Censura y a muchos mexicanos y mexicanas de a pie. ¿Qué puede hacer ahora el INE ante esta determinación? ¿Ya el INE podría todavía oponerse? Hace rato planteábamos aquí en Sin Censura que ni siquiera tuvo que pasar esto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el máximo tribunal de México el que determina que tienen que hacer su trabajo, que tienen que llevar a cabo esa consulta para la revocación del mandato con el dinero que se les asignó, pase lo que pase. Pero ahora, ¿qué podría hacer el INE? ¿Qué podría hacer un Lorenzo Córdoba? ¿Qué podemos esperar de Córdoba, de Murayama, ante esta determinación de la Suprema Corte? Bueno, claro, lo veremos hasta el regreso del fin de semana, porque seguramente ya se fueron de vacaciones, pero ¿qué podemos esperar de estos pillos? Bueno, mira, Toño, es la Suprema Corte y es el más alto tribunal de México, está muy por encima de la Sala Superior del Tribunal Electoral. No es una cuestión electoral, es una cuestión constitucional. Tiene que obedecerla, punto. Fin de la historia. O sea, el INE, esa mayoría de consejeros que votó en contra de seguir con la revocación, tiene que obedecer. Si no, estarían incurriendo en un desacato. O sea, ya no tiene salida el INE. Ya no tiene salida. No puede decir que no puede oponer ese pretexto presupuestario, tiene que seguir adelante con la consulta. Ya no tienen ninguna chicana pues en el bolsillo, ya tiene que obedecer lo que dijo la Corte. No me veo yo desobedeciendo a lo que diga la Corte. Yo creo que el INE sería muy temerario, muy absurdo que desobedecieran a la Corte. Yo creo que van a cumplir y pues que sea por el bien de la democracia. Realmente se han encaprichado con este tema del dinero, pero en realidad creo que es muy sencillo llevar a cabo el procedimiento de la consulta. El INE tiene la capacidad, tiene muchos convenios con los órganos electorales de los estados que ordinariamente están trabajando, es decir, no se requiere presupuesto adicional. Entonces el INE tiene que obedecer a la Corte, punto. Y ya para terminar, doctor, le pido también con esto a don David que nos grabe. Le hemos preguntado una serie de cuestiones jurídicas, de situaciones con las que nos puede usted explicar como doctor de la ley, como jurista, como constitucionalista, qué es lo que procede, qué significa ante esta determinación de la Suprema Corte de que el INE tiene que cumplir con la revocación del mandato. Pero hace falta también su opinión como mexicano, también como experto sobre esta consulta de revocación de mandato. ¿Usted qué opinión tiene ante pues las declaraciones, por ejemplo, de un Instituto Nacional Electoral que se opone abiertamente al caso, la defensa que le hacen los medios de comunicación tradicionales, la defensa que le hacen los politiqueros y el clamor del pueblo que busca una revocación del mandato a pesar de los pesares? Perdón, Toño, no entendí bien la pregunta. Solamente queremos saber su opinión, doctor Isaac de Paz, ante precisamente su opinión como mexicano, más que como constitucionalista, como experto, su opinión como mexicano ante estas estratagemas de oponerse constantemente a la revocación de mandato y el clamor del pueblo de que exista a pesar de los pesares, porque se ha planteado una y otra vez, ¿no? Se han planteado una y otra vez los contras a esto, una serie de postulados y de argumentos vacíos en esos medios de comunicación tradicionales con los mismos de siempre, y entre estos está el hecho de que si se necesita de una revocación del mandato es cuando el pueblo lo exija, ¿no? Exija remover a un mandatario. Sin embargo, es claro que entre el 65 y el 70% de los mexicanos están a favor del presidente López Obrador. Uno de sus argumentos, de los opositores, es que no es ni siquiera necesaria ante este tipo de situaciones, pero es mi opinión, por ejemplo, que verdaderamente es necesario que se deje un parteaguas, un precedente de este ejercicio para el futuro, como un instrumento que pueda echar a un presidente que nos falle, como lo hizo Vicente Fox,
como lo hizo Felipe Calderón, como lo hizo Enrique Peña Nieto. Sí, mira, Toño, o sea, el presidente obviamente tiene la popularidad que tiene, o sea, eso es, en la revocación no lo van a revocar, es decir, la gente lo va a ratificar, pero como mexicano, como estudioso incluso del derecho, este ejercicio, este primer ejercicio es muy importante, tendría un efecto pedagógico para la historia constitucional de México, o sea, no estamos hablando nada más de un capricho, de un presidente que quiera o no que lo ratifiquen. Estamos hablando de que por primera vez la ciudadanía puede opinar sobre algo de lo que nunca ha opinado y que en caso de que esté siendo mal gobernada en la sociedad, pues tenga esa capacidad, esa oportunidad política de echar al presidente en turno. Entonces, esa es la razón, más allá de la popularidad, más allá de que obviamente no va a perder la revocación del presidente. La razón es una razón de fondo, una razón constitucional. Y es ahí donde tenemos que entender esta coyuntura y donde tenemos que entender que esa mayoría de consejeros del INE pues está en contra y siempre ha estado en contra. Desde hace mucho tiempo, no es solo de ahora. Entonces, el efecto que se tiene que llevar tendría una labor pedagógica. Ahí está el doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista, y bueno, una voz que hoy nos explica qué significa esta determinación de la Suprema Corte de Justicia y que también nos da su opinión como mexicano. Doctor, muchísimas gracias como siempre, espero verlo muy muy pronto y si no nos llegamos a comunicar antes de las fiestas, le deseo una excelente Navidad, excelentes fiestas para usted y para su familia. Muchas gracias, Toño, y saludos a la audiencia.